manipular una situación sin que tú te des cuenta de que yo te estoy manipulando, sin llegar a utilizar la fuerza. Te iba a preguntar cómo lo sueltas. Es bastante complicado, a veces me cuesta un montón, creo que como a todo el mundo le cuesta, pero no es nada que no se pueda llegar a realizar. Sí, el soltar tiene que ver con aceptar, pero primero que nada entender de dónde viene. Porque yo necesito tener el control de una situación o de alguna persona. Listo. Bienvenidos al Eco de tu Voz. Acá estamos otra vez en Radio Inclusiva trayéndote un nuevo episodio de este gran podcast radial donde entrevistamos a dueños de negocios para saber quiénes están detrás, porque a veces pensamos que los dueños de negocios son personas intocables y en realidad son seres humanos con historias como tú, como yo, como cualquiera. Así que el día de hoy tenemos un invitado especial, lo conozco, es un gran amigo y el tema que trae es increíble porque sé que te puede ayudar a ti. Bueno, Jonathan, bienvenido, Jonathan Papa. ¿Cómo estás, Jonathan? Gracias por venir. Bien, muchísimas gracias, Giovanna, por invitarme, agradecido. Bueno, él es psicólogo y el tema que traemos hoy es algo que me gusta porque lo practico y sé que puede ayudarte a ti. Bueno, Jonathan, la primera pregunta que me gustaría hacerte es en base a lo que tú trabajas, a lo que tú aplicas en tu vida, que imagino que es así, sería, ¿qué es el estoicismo? Perfecto. Bueno, te voy a hablar desde mi punto de vista particular. Sí. Para mí es una corriente filosófica que nada, podemos darle un enfoque bastante bueno, ¿sí? Si lo llevamos de una buena manera. Claro. No es algo muy liberal, no es vivir como vivir por vivir, ¿no? Es vivir con un propósito realmente y es darle ese propósito a tu vida y poder encontrarlo y encaminarlo hacia eso. Listo. Y el estoicismo, ¿qué corriente toca? O sea, ¿cómo se puede comer el estoicismo? Para explicarlo de otra manera, más coloquial. Claro. Bueno, vamos a llevarlo quizás a alguien que no tiene tanta experiencia, ¿sí? Nace, ¿sí? En algún punto por uno de esos grandes pensadores, donde había o existía alguna necesidad, pero bueno, no vamos a darnos en rollo. Sí. Nace esta necesidad de que tenemos que darle un sentido a la vida, ¿sí? Y sabemos que nos pasan muchísimas cosas, porque bueno, a ti te ha pasado muchísimas cosas a diario, a mí también, nadie se encuentra exento de que esto pase, ¿sí? Es algo habitual, es algo que va a pasar. Parte de eso tenemos que lidiar con nuestro pensamiento, con nuestro consciente y nuestro inconsciente, que además de esto está sobrepuesto, ¿no? En esta situación. Entonces es lidiar con las situaciones que tenemos, con las situaciones del futuro, del pasado y cómo lo llevamos de esto al presente. Claro. Cómo nosotros somos funcionales. Entonces nace un poco de esto, ¿no? De esta función, de esta rama del pensamiento que te orienta quizás a pensar un poco más allá, ¿sí? Y ir un poco más a fondo de que cómo podemos utilizar esto que nos acaba de pasar, que quizás para otros es un problema, y cómo utilizarlo como un catalizador para que esto nos genere soluciones, nos genere resiliencia y nos genere un empuje hacia donde queremos. Claro. Algo que he visto en las redes sociales es que hablan mucho sobre este tema y lo traigo acá porque eres experto en esto. ¿Qué es el subconsciente? ¿Qué es el consciente? Porque estamos hablando, no, yo soy consciente de lo que hago y estoy con mi subconsciente bien, no sé. ¿Qué sería el consciente y el subconsciente? Claro, mira, vamos a basarlo así como las comiquitas. ¿Sí? Para que sea fácil digerible. Sí. Nosotros tenemos esa parte que está conscientemente, ese hoy, ese aquí, que es lo que nosotros llamamos conciencia, ¿sí? Es el estar en el momento. Sí. Nosotros ahorita estamos en el momento porque estamos enfocados, ¿sí? Estamos en nuestra atención plena hasta acá, en lo que estamos conversando y en esta situación. ¿Qué pasa? El inconsciente es todo aquello que ya pasó en algún momento y que podemos recuperar por medio de mecanismos que se utiliza o que utiliza el cerebro, ¿sí?
para rescatar esa información. ¿Qué pasa con el inconsciente? El inconsciente es algo que está allí, Sí. Es algo que no podemos manejar, es algo que no podemos de repente, si le das un poco de cabeza, puedes evocar ciertas cosas. Okay. Pero es algo que no podemos controlar porque no sabemos o nosotros no decidimos en qué momento evocamos ciertas emociones, ciertos pensamientos y nada. Entonces esa sería como la diferencia más marcada, ¿viste? Uno es el estar aquí ahora y el otro es un pasado que está allí, es una experiencia real. Okay. Y de allí del inconsciente viene el tema de las creencias. Sí, podemos decir que sí. Las creencias vienen más derivado a algo que nosotros llamamos en psicología el sistema de creencias, Okay. que es una acumulación de todo lo que nosotros aprendimos durante tantos años y cómo lo aprendimos además. Es decir, si tú haces una sopa de alguna manera determinada y dices, bueno, yo primero pongo la carne a cocinar, luego de esto, qué sé yo, sofrío las verduras, agrego las verduras. Si yo vengo y te digo a ti hoy que yo primero hago las verduras, después las saco, las aparto y con esa agua con la que cociné, cocino la carne, entonces tú me vas a decir, no, pero no es eso. Ahí es donde se instala ese sistema de creencia, ¿viste? Sí. Es cómo, cuándo nosotros vivimos esa experiencia y dónde lo alojamos. Una vez que lo alojamos, ya lo hacemos parte de nosotros. Entonces ese sistema de creencias nace, o mejor dicho, se aloja en donde está el inconsciente, pero no necesariamente viene de allí. Claro. Es como... Sí, tenía esa duda. Y ahora, ¿qué serían estas creencias limitantes? ¿Qué son las creencias limitantes? Buen punto. Hace algún tiempo lo hablé en un podcast sobre las creencias limitantes y son todas aquellas creencias que vienen a limitar tu accionar. ¿Sí? Nosotros como seres biopsicosociales vivimos, pensamos y nos relacionamos, ¿sí? Todo lo que está en nuestros sentidos lo tomamos. Sí. Entonces, es decir, si yo llego y te corto alguno de los sentidos, allí es donde va a comenzar todo este tema. Sí. Y vas a decir, ¿qué pasó? Yo creo que esto me puede llegar a limitar para X, Y situación. Esas son las creencias que tu cerebro, ¿sí? Como decir, bueno, nada, brincan las alarmas porque está pasando algo que antes no me pasaba, contaba con esto, ahora no cuento con esto, y el mecanismo de defensa automático es una defensa para protegerte a ti de esa situación. Eso básicamente... palabras más, palabras menos, de manera coloquial, es lo que es. Claro, ¿y cómo derribamos esas creencias limitantes que a veces nos impiden hacer muchas cosas? Muy buena pregunta, eso realmente es una muy buena pregunta. Una creencia limitante se aloja en tu inconsciente y tú no sabes que la tienes hasta que te haces consciente de esa situación. Por ejemplo, yo lo llevo a mi realidad, ¿sí? Y mi realidad es que, bueno, nada, por una enfermedad tengo un problema de la vista y prácticamente poco a poco voy perdiendo la vista. Entonces, para mí, mi creencia limitante era que yo no iba a poder seguir trabajando, no iba a poder seguir siendo productivo, ¿sí? No iba a seguir haciendo cosas de la vida cotidiana que, evidentemente, las demás personas sí pueden, ¿sí? Pero es solamente la creencia. ¿Cómo sale o cómo nace esta creencia? Yo digo, bueno, ¿cómo nace la creencia limitante? La creencia limitante nace porque el cerebro tiene que adaptarse, tiene que tomarse tiempo para generar los mecanismos de defensa y decir, mira, ten cuidado, porque si es verdad que esto es una creencia limitante, aunque lo puedes llegar a hacer, puedes realmente hacerte daño si intentas hacerlo, si no tienes cuidado, por ejemplo. Entonces allí es donde nace esa situación. Pero es cuestión también de tipos de personalidad, de todo lo demás. Sí, porque cada persona es un mundo también. Exactamente. ¿Cómo derribarlo? Mira, si me preguntas a mí hoy, ¿cómo derribas tú? ¿Cómo traspasas esa barrera? Entendiendo. Entendiendo ser parte de eso, de lo que ya está siendo parte, y decir, mira, es un hecho, es una realidad, lo tengo, forma parte de mí. Pero bueno, nada, yo tengo que sobreponerme a esto porque evidentemente no puedo fallar. Exacto, es como vivir con lo que tienes y seguir adelante con lo que puedes hacer. O sea, que eso no te
como que no te prohíba ser quien eres porque tienes otras virtudes y habilidades. Exactamente, no solamente es que el ser es un ser humano, o sea, el ser humano es algo muy complejo, ¿sí? Y podemos adaptarnos de dos maneras, fácilmente o difícilmente. Sí. Por lo general nos adaptamos de la manera más difícil. Nos gusta, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, a lo mejor nos gusta el drama, es lo que aprendimos, es lo que quizás socialmente está bien visto. Claro. Como que viste una persona, y pongámoslo así, y no sé si vaya a tocar o herir susceptibilidades, pero algunas personas que logran cosas sin alguna, digamos, sin algún aparente ayuda, sí. Como que es un logro vacío porque bueno, no lograste nada y es algo como normal. En cambio, las personas que han tenido una vida bastante sufrida, que han trabajado mucho, que les ha pasado muchísimas cosas, esas personas suelen como que tener mayor, qué sé yo, apoyo, o están mejor vistas porque de repente por las situaciones que tú pasaste, yo no pasé, pero viste, es como ese juego, pero es muy social eso. Sí, de hecho tengo acá una pregunta que va con el tema del estoicismo y lo que estás diciendo ahora del tema de la validación social, que la mayoría de las personas son adictas a la validación social. Y te quería preguntar, ¿el ego es la cárcel más grande que tenemos? Hablando del tema de validación. Sí. El ego es algo bastante complicado de manejar y es algo que todos tenemos, que no todos nos damos cuenta, pero está allí. Claro. El ego está allí, además puede ser o un muy buen aliado o puede ser... Siempre se ve el ego de una vista negativa, o sea que el ego te va a venir a ser una persona que no eres, pero también se puede ver del punto positivo. Exactamente. ¿Por qué? Porque te da la fuerza que tú necesitas para mantenerte activo en ciertas cosas y de cierta determinada manera. Por ejemplo, fíjate que el estoicismo reza algo que es bastante importante y voy a hacer hincapié en esto porque el estoicismo te dice que tú puedes manejar lo que viene dentro de ti, lo que está dentro de ti. Es decir, en palabras coloquiales, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Es lo único que podemos controlar. De repente no puedes controlar mucho el pensamiento, pero ahí viene lo divertido de esto. Entre el pensamiento, ¿sí?, y la acción hay algo que va primero y es el verbo. Claro. Es lo que yo digo. Lo que yo digo lo puedo controlar. A veces no puedo controlar lo que pienso, pero lo que digo sí. Entonces puedo sentarme a reflexionar unos segundos antes de decir y... Bueno, no hago esto, digo esto. Sí. ¿Y cómo uno llega a controlar esas palabras? Porque a veces la otra persona no ayuda a que uno controle sus palabras. Es bastante complicado, pero yo digo que hoy, como me conozco y a todas las experiencias que he tenido con todas las personas que he hablado, con todas las personas que he tratado, te puedo decir que mucho trabajo emocional. Y a eso es lo que iba con la parte del ego, retomando un poco la pregunta anterior. El ego es eso que se forma a través de todo lo que me ha pasado, ¿sí? Es esa fortaleza interna que de repente yo gozo de ella, porque me da cierta fuerza, me da cierta posición, ¿sí? Me da cierta, ¿cómo decirlo? Me da cierta tranquilidad, me da cierta fuerza, me da cierta arraigo de que yo soy esto. Y de como yo soy esto, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa. Claro, eso lo vemos de una forma positiva. Y sí, exacto. Y el ego de manera negativa, porque estás diciendo que se construye, pero puede dañar a otra persona si lo utilizas de manera negativa. Exactamente. ¿Por qué? Porque si tú ves que yo utilizo el ego de manera exacerbada, estoy utilizando quizás, veámoslo así, una herramienta, ¿sí? Que de repente no deberíamos utilizar contra personas que no, de repente no necesitan que nosotros tengamos una posición ante esa situación. Por ejemplo, en relaciones de pareja. Si dejas que tu ego te domine o el ego domine no solamente una relación de pareja, sino relaciones de cualquier tipo, tienes una posición ante la otra persona. No siempre es bueno tener una posición ante la otra persona.
Que eso se vuelve que control, puede ser. Puede ser alguna manera de control. Sí. Exactamente. O sea, puedes ejercer control de alguna manera pasiva y que las personas no... Viste que ahora te salen en TikTok y en todos lados te sale como que psicología oscura. Sí. Por eso te hago este tipo de preguntas, porque se ven muchas cosas en las redes sociales donde las personas se creen expertas y no es así. Y hablar de la inteligencia emocional es muy delicado, Sí. porque puede que tu palabra, que hablemos de esto del ego, y diga, no, el ego es bueno, y una persona, no sé si de ponerla vanidosa o no ponerle ninguna etiqueta, diga, bueno, si el ego es bueno, yo voy a hacer esto contra otra persona porque yo me siento así. O sea, Exactamente. me he creado experiencias buenas que me han ayudado en mi vida, y bueno, yo soy yo contra el mundo. ¿Explico? Y no ve la posición tampoco del otro. Claro. Está bueno traerlo. Desde ese punto de vista es como, te diría yo, ahora que hablamos también estamos hablando un poco lo que es la inteligencia emocional, que también es un concepto relativamente nuevo. Sí. Como esto de las inteligencias múltiples también. Bueno, nada, es como que a veces a nosotros nos falta también un poco de empatía en el día a día, porque a veces vemos y intentamos coincidir con algunas personas desde mi punto de vista, desde mi ego, desde mi posición, Claro. y no hay una empatía con otra persona. Entonces es como pones a esa persona en esa situación de que, mira, te compro tu idea o sigo con la mía, o qué hago. Claro. Entonces eso también es bastante incómodo para las personas y no es generar un rapport, no es generar empatía. Muchas personas, y volvemos a lo mismo, la sociedad hoy utiliza lo que quiere cuando quiere en ciertas y determinadas ocasiones para hacer ruido, para llamar la atención. No significa que sepa. Que yo hable como un experto tampoco quiere decir que lo sea. Claro. Pero todo es simple, al final todos somos simples seres humanos. Y seguimos aprendiendo y la evolución es constante. O sea, no puedo decir que lo sé todo, porque al decir que lo sé todo, No sabes nada. no sabes nada. Así como el dicho de Aristóteles, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es el report que me llamó la atención de que hablaste recién? Perfecto, mira, fíjate que a nosotros nos hablaban cuando estábamos estudiando la carrera, Sí. y nos decían o hacíamos comparaciones de cosas que nosotros creíamos que era lo mismo, era un similar, pero realmente no es lo mismo. Entonces aquí viene lo que es empatía y lo que es el tener rapport. Ok. El rapport es ese roce que me puede llegar a hacer sentir como tú. ¿Sí? Sí. La empatía es más qué sientes tú y yo ser o llevar mi emoción al mismo punto en el donde tú estás. Okay. Es decir, si tú estás pasando por una situación, yo evidentemente sé que yo en algún momento puedo llegar a pasar por esa misma situación. Entonces emocionalmente yo te puedo decir, mira, te entiendo porque realmente entiendo, ¿sí? Y el rapport es algo mucho más de algo que ya yo viví, Sí. que no necesariamente solo puedo poner en palabras, pero ya yo viví, es una sensación, es una emoción de lo cual yo viví, y ese rapport me puedo llegar a utilizar o como una herramienta para yo poder empatizar Claro. con otras personas. Pero viste que a fin de cuentas cada quien suele darle su toque personal a las cosas y manipular y Claro. decir cualquier cosa. ¿Y qué es la manipulación? Bueno, pequeño detalle Sí. de manipulación. Manipulación es una fuerza que podemos ejercer de manera activa o pasiva ante las demás personas para que las demás personas hagan lo que nosotros queremos que hagan. Claro. No sé si escuchaste esto alguna vez. En las relaciones existen dos tipos de personas: Sí. un manipulador y una persona que, o sea, bien sabes que el manipulador es una persona que necesita ejercer la fuerza, Sí. ¿sí? De repente no lo hace de una manera evidente, sino que lo hace de una manera sutil. Yo puedo manipular una situación sin que tú te des cuenta de que yo te estoy manipulando, sin llegar a utilizar la fuerza. Claro. Por ejemplo, en una relación, tú me dices, ay, que quiero ir a comer.
y yo te digo, bueno, sí, yo quiero ir a comer, pero elige tú. Sin tú darte cuenta, ahí entra otro rol, sí, que no vamos a hablar de ese rol todavía, pero ahí entra otro rol y ese rol dice, yo voy a tomar las decisiones porque yo soy la persona que está dada para tomar las decisiones, y resulta que no, que la persona que está tomando las decisiones o el rol que lo está tomando es el manipulador. ¿Por qué el manipulador? Porque el manipulador está buscando su propia satisfacción. De repente, la satisfacción no es ir a comer lo que él quiere, sino de que tú te equivoques y echarte luego la culpa a ti y decirte, mira, claro, lo hicimos porque tú lo elegiste. Y entonces, ¿qué tú crees que termina pasando? Se siente la otra persona aparte. Claro. Pero yo termino haciendo lo que pensé en algún momento y en algún punto sin ejercer presión, sin hacer fuerza y sin utilizar, digamos, un método agresivo. O sea, que esto puede ser tanto pasivo como agresivo de alguna manera. Sí. Manipulación. Seguimos hablando de eso, ¿no? No, es un gran tema. Yo creo que lo traemos para el próximo podcast. ¿Qué crees tú? Puede ser. Bueno, si quieres una segunda parte para hablar sobre temas de manipulación pasiva, oscura, bueno, podemos traer otra vez a Jonathan. Hablamos un poco de lo que es la emoción, de la emocionalidad. Y bueno, te lo traigo con el tema de lo que es el estoicismo. ¿El dolor emocional es un invento de nuestra mente moderna? No. ¿Por qué? Totalmente no, porque pudiéramos decir que el dolor es algo que nosotros pudiéramos llegar a sentir. Es que fíjate, nosotros como seres humanos siempre manipulamos las cosas. ¿Qué? Entonces nosotros estamos perennemente intentando manipular o quizás emitiendo juicios por un sistema de creencia que yo traigo, y yo emito un juicio ante ti porque yo digo que esto es así porque esto yo lo aprendí de esta manera. Entonces decir que el dolor emocional es algo nuevo de esta era o está totalmente errado, porque no pertenece, digamos, a ninguna era o no es nada nuevo que no se haya estudiado. Pero si bien es cierto que esta sensación que nosotros denominamos como dolor puede ir más allá de esto y puede irse con el tema de depresión, melancolía, sufrimiento, estrés, ansiedad. Entonces, viste, puede ir más hacia este punto, sí, de lo que nosotros percibimos como dolor, porque dolor, te digo yo, me duele la cabeza, me duele esto, y creo que es más o menos lo que me estabas queriendo preguntar o expresar. Creo que lo sentí así. Sí. ¿Y cómo llevas el estoicismo en tu vida y en tus relaciones? Porque te relacionas, como hablaste al principio, todo es a través de una relación de pareja, de personas, de socialmente. ¿Cómo la llevas? ¿Cómo llevas tú el estoicismo en tu vida? Exacto, mira, yo intento de que todo lo que yo puedo controlar, que es lo que yo soy o en lo que me he convertido, es lo único que yo hago en mi vida. O sea, algo que no pueda controlar, lo suelto y ya. Es difícil. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo suelto? Es bastante complicado. A veces me cuesta un montón, creo que como a todo el mundo le cuesta, pero no es nada que no se pueda llegar a realizar. ¿Sí? El soltar tiene que ver con aceptar, pero primero que nada entender de dónde viene. ¿Por qué yo necesito tener el control de una situación o de alguna persona? ¿De dónde viene esa emoción? ¿De dónde viene esa sensación? ¿Por qué yo necesito o tengo la necesidad de que esta persona haga lo que yo digo? Y te volvemos otra vez al tema del sistema de creencia, volvemos otra vez al tema de la manipulación, y estos son temas que todo tiene que ver con lo mismo, pero todo tiene una raíz. Claro. ¿Viste? Claro, y cómo, ya esto es para las personas de que ir a terapia o es buscar esto, buscar el porqué de te sientes así, el por qué no puedes controlar algo o soltar, que es lo que estábamos hablando. Exactamente. ¿Qué importancia tiene la terapia para esto que estamos hablando de soltar? Mira, la terapia tiene que verlo todo. Tú, de hecho, cuando vas a terapia, existe un motivo de consulta y la razón real de consulta que está detrás de todo. El motivo de consulta principal es
bueno, no sé, tuve un problema con mi pareja y estamos teniendo mucho roce, qué sé yo, me molesto con facilidad de todo lo que me dice, todo lo que él me dice me incomoda, y bueno, eso es lo que me lleva al motivo de consulta. Pero ¿qué está más allá? ¿Por qué te incomoda? ¿Realmente es él o ella lo que te está incomodando? ¿O no puede ser que seas tú quien te está incomodando? ¿Viste? Entonces es como buscar esa respuesta de dónde viene. Es hacer la deconstrucción y no destrucción, sino deconstrucción, ¿sí? De lo máximo a lo mínimo, pieza por pieza, ¿sí? Ir desencajando todo Y volver para a ver, exactamente, para ver más o menos cómo está constituido y qué es lo que va donde va, Sí. y qué es lo que está colocado donde no va, básicamente. Claro, me río un poco porque Jonathan es mi primer psicólogo. Tuvimos bastante tiempo en terapia y me acuerdo que cuando yo te contacté, según era para preguntarte cuánto costaba tu terapia o cómo eran tus sesiones para una prima. Y al final me vine viendo yo y dije, no, bueno, me quiero ver para saber cómo estoy, y lo que creía que podía ser era nada lo que trabajamos de a fondo. Y bueno, también te quiero agradecer públicamente Gracias. todo lo que hiciste por mí, porque es una pieza fundamental de mi vida, hacer lo que realmente me gusta. Que de hecho detrás de cámara me dijiste, pero cambiaste toda tu fórmula. Pero bueno, él fue una pieza fundamental, y les pido, creo que esta es la tercera vez que lo digo en un programa, pero las personas que no sientan a dónde ir o qué hacer con sus vidas, o que tengan dudas sobre su existencia, porque siempre hay dudas, vayan siempre a un psicólogo, que son los expertos, y por favor no vayan al chat GPT, a la inteligencia artificial, a hacerse un autodiagnóstico. O al amigo. O al amigo. Claro que en Venezuela, somos venezolanos, y una de las cosas que hablé con una amiga, Mariela, que vino la vez pasada, es este tema de lo social. En Venezuela ir a un psicólogo es estar loco. Exactamente. Y para tú hablar, como que para desahogarte, hablas con un amigo tomando cerveza, listo, con eso solucionas todo, ¿no? Que bueno, tú en carne propia lo viviste, eres psicólogo egresado de allá de Venezuela. Exactamente. ¿Puedes contarnos un poco? Sí, cómo? sí. Yo creo que culturalmente, porque viste que cuando uno llega acá a Argentina te das cuenta de que tienes un choque cultural bastante grande, porque en Venezuela es como que al psicólogo va quien está loco. No, tú estás loco, vas a ir al psicólogo, no. Y decía mi papá, no, te vas a morir de hambre si estudias psicología, y, o sea, por favor, eso es una carrera que no. Pero entonces ahí es donde te das cuenta de la poca cultura que nosotros tenemos en cuanto a esta situación específica, que nosotros tratamos nuestras dolencias, tratamos nuestros problemas con el alcohol y con los amigos. Básicamente porque es más fácil ir a donde una persona que sé que me va a decir lo que yo quiero escuchar, y no a una persona que me va a exponer a las situaciones que evidentemente estoy presentando. Es como un poco eso. Claro, acá en vivo te hacen una pregunta. Gerardo. Bueno, Gerardo es mi esposo. Hola, Gerardo. ¿Cómo podemos desarraigar una creencia? Fíjate, esta pregunta es bastante importante y es bastante complicada, porque algo que ya está arraigado en nuestro ser es algo que está bastante dentro de nosotros, y desarraigar ese pensamiento o esa creencia es bastante complicado, porque nos lleva a enfrentarnos con la persona que no queremos enfrentar, que somos nosotros mismos. ¿En qué momento específicamente de mi vida yo creí que esto era así? ¿Y por qué lo creía? Y entonces ahí es en ese punto donde tú haces clic y dices, sí, o sea, yo creí en esto en este momento, ¿por qué? Pero hasta que no vas a terapia no te das cuenta, porque tú sigues creyendo que eso forma parte de ti, que forma parte de tu crecimiento, y que además ese crecimiento que está en ese punto específico, y creo que esto lo trata muy bien y habla muy bien esta película de las emociones. El dibujito. Que son emociones intensamente. ¿Viste? Habla muy bien de este tipo de cosas, porque es como esa lucecita
que se encendió en ese momento con esa experiencia en específico, que nosotros no la desechamos o no la cambiamos porque tenemos nostalgia. Claro. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros o es parte de eso que nosotros fuimos. Que eso también es algo que estoy hablando ahora básicamente, que es este tema de matar a tu viejo yo para poder evolucionar. Claro. Y cómo hace dos preguntas, pero te hice la primera. ¿Cómo podemos desarraigar una creencia y cómo identificar esas creencias? ¿Cómo la podemos identificar para sacarlos? Lo principal es ir hacia adentro, verificar qué es lo que está pasando en nosotros y por qué nosotros tenemos esta creencia. Cuando tú vas a la raíz de la creencia, comienzas a entender por qué yo tengo esta creencia. Porque a veces nosotros creemos en cosas que nosotros internalizamos que realmente esto era así o lo recordábamos así. Y decíamos, wow, esto es así porque es así. Sí. Y lo llevo a cualquier punto como para dar un ejemplo y puntualizar, ¿no? Sí. Evidentemente no es que sea así, sino esa fue nuestra percepción en ese momento, lo que a nosotros nos llevó a creer que eso era de esa manera. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Porque no todos manejamos las mismas respuestas a los mismos estímulos. Pero eso solamente lo ves cuando estás en terapia o hablando con otra persona, cuando comienzas a abrirte realmente, que eso no lo recomiendo porque abrir un proceso es bastante complicado. A veces la gente, viste, anda por ahí y hace este tipo de reuniones, abrimos procesos y luego no sabemos cómo realmente cerrar un proceso. Pero este tipo de cosas que se hacen en terapia con un modelo controlado, donde podemos controlar todo lo que se dice, todo lo que se habla, todas las experiencias, todo lo que vamos soltando, y ahí nosotros podemos de repente manejar las situaciones. Pero es ese tipo de situación. ¿Cómo te das cuenta o cómo sabes realmente lo que está pasando? Porque te das cuenta de que otras personas lo manejan de una manera distinta. Ese sería el primer indicador y la base. Sí. Ahí es donde tú dices, si yo lo hago así, porque tú no lo haces así. Ahí es donde te das cuenta que todo viene de atrás. Wow. Son temas muy profundos que es para hablar un buen rato. Pasaríamos días aquí intentando dilucidar y no llegamos a ningún lado. Claro, y lo que estabas hablando antes que Gerardo hiciera la pregunta, sí. Te mando un besito. ¿Qué estabas hablando de matarte a tu otro yo, a tu antiguo yo? ¿Cómo sería eso, Jonathan? Mira, ahora con el tema del estoicismo y hacía videos recurrentes para TikTok, YouTube e Instagram, sí, sobre que nosotros somos o seguimos siendo esa persona que venía del pasado, esa persona que ha recaudado, ¿sí? Una cantidad de experiencias, y esa cantidad de experiencias nos ha hecho lo que nosotros somos hoy. Entonces, matar al viejo yo es matar a esas creencias limitantes que bien hablamos al principio, para yo poder realmente evolucionar. Si yo no mato a esa persona que yo era antes de, esa persona que yo era antes de va a seguir molestando. ¿Por qué? Porque a esa persona que yo era antes, sí, le gustaba la comodidad de que yo me movía por los mismos sitios donde toda la vida me moví, tenía las mismas actitudes que tuve desde un preciso momento en el que me funcionaron, pero ahora ya no me funcionan, y es el momento preciso como de todo, ¿viste? Es como donde haces tú el clic y dices, esto era yo antes, esto soy ahora. ¿Quieres seguir siendo eso? No quiero seguir siendo eso. La única manera de que no siga siendo eso es básicamente, mira, mata a la persona que eras antes. Y eso, estábamos hablando antes de lo que es el tema de los hábitos. Matar a esa persona sería crear unos hábitos nuevos. Sí, básicamente. Digamos, lo que pasa es que particularmente es bastante extenso. Sí, pero los hábitos los creamos nosotros con toda la fortaleza que nosotros tenemos como personas en nuestro pensamiento, en lo que somos, en lo que realmente pensamos, en lo que realmente estamos basados en nuestro proyecto de vida, que eso es algo que
También yo siempre le hago la salvedad a las personas, tienen que tener un proyecto de vida, porque tú no sabes si estás bien o estás mal si no tienes un proyecto de vida. ¿Y o sea, hacia dónde vas. qué importante es el proyecto de vida? Mucho, porque si no tienes un proyecto de vida, no sabes, por ejemplo, qué hábito tienes que cambiar para que yo pueda llegar a donde quiero llegar. Pero si tú no sabes dónde quieres llegar, Claro. tú no sabes dónde estás ni a dónde vas, es muy difícil que tú tengas una idea de hacia dónde te diriges. Entonces, es como que vas en un barco a la deriva, todo nublado, no puedes ver el sol, no puedes ver las estrellas, no puedes ver la luna, no tienes una brújula hacia dónde te diriges. Entonces tampoco sabes a dónde vas. Entonces le sumas un nivel extra de dificultad a todo esto. Es como que, bueno, nada, es igual a nada todo. ¿Viste? Entonces es parte fundamental de lo que yo digo, el proceso evolutivo de nosotros es un proyecto de vida. Establecer claramente qué quiero yo de aquí a unos días, a unos meses, a unos años. O sea que ese proyecto de vida que estás hablando tiene que ver con, como te traigo un poquito de lo que estuvimos hablando, es agarrar y descontracturarte todo por completo para volver a armarte. Entonces, con ese proyecto de vida haces hábitos nuevos y matas al antiguo yo. Exactamente. Básicamente lo que estás haciendo cuando haces un proyecto de vida es diciéndole, porque no es básicamente matar a esa persona que era yo, sino es organizar al niño que yo era, que hasta cierto punto sigue estando vigente y siempre va a estarlo, organizarlo y decirle, mira, ya no eres ese niño, ya no eres esa persona que se portaba de alguna manera impulsiva, ¿sí? Ya no eres esa persona que utilizaba estas herramientas para tener este objetivo, y que ya todo cambió, que no puedes seguir haciendo las mismas cosas para obtener resultados distintos. Exacto. Entonces, evidentemente, si tú tienes la fortaleza de crear un proyecto de vida fuerte que esté al unísono con lo que tú quieres hoy, porque eso lo estábamos hablando antes de que entráramos, Sí. Y me di cuenta de que tu proyecto de vida cambió un montón de lo que hablamos cuando en el ejercicio de esa dinámica que realizamos era otra cosa, y ahora me doy cuenta de que es otra cosa mucho más grande. Sí. Por cierto, excelente, te felicito. Gracias. Imagínate todo lo que puedes cambiar y evolucionar. Entonces la gente no entiende eso. La gente entiende que yo todos los días voy a ir, digamos, voy a saltar de experiencia en experiencia y voy a improvisar toda la vida. Exacto. Y no puedes ir por la vida improvisando todo el tiempo. No, porque la vida es un instante y se te puede ir de un día para el otro, o piensas que la juventud siempre está cerca y cuando ella tiene 60 años y lo que pensaste o lo quieres hacer, lo quieres retomar. Sí, Bueno, sí. ahora sí me voy a planificar o así me voy a proyectar, pero ya perdiste tanto tiempo improvisando que no pudiste hacer lo que debías hacer en ese momento. Yo siempre le digo a todos que nunca es tarde para comenzar, pero si bien es cierto, ¿sí? Que mientras más tarde comiences va a ser mucho más complicado, vas a tener mucho más recorrido que realizar para que tú puedas organizar tu vida que no organizaste en X cantidad de tiempo. Yo siempre soy del punto de ese tipo de personas que te dice, yo me gustan todas las filosofías, todas las corrientes del pensamiento, pero no me gusta romantizar nada. A la gente le encanta romantizar todo. Sí. Hoy en día a la gente le encanta romantizar cualquier cosa. Entonces para todo es un romance, ¿viste? Exacto. Yo siempre digo, me gusta el estoicismo, practico el estoicismo, pero no lo romantizo. No es vivir por vivir. No es vivir que yo soy el que todo lo puede, el que todo lo hace. No, tengo limitaciones. Claro. Yo también evoluciono constantemente. Pero yo sé qué tipo de cosas, ¿sí?, puedo cambiar para que esto mejore, o sé que no. Ahora tú me dices, ¿pero por qué? ¿Cómo pasamos del punto A al punto B? Bueno, básicamente porque yo tuve que haberme deconstruido, tuve que haber mirado dentro de mí y tuve que haber aceptado quién yo era y quién era la persona que estaba detrás del espejo. ¿Y eso se hace una sola vez? No. Ojalá la vida fuera tan fácil como hacerlo una sola vez y ya. No te voy a decir, nada, mira, si eso fuera tan fácil no existirían los psicólogos. Claro.
Claro. Básicamente es como que, mira, si vamos al chat GPT, le ponemos un buen prompt y ya listo, no, Listo. no es tan Solucionado fácil. todo. Somos seres, como te dije, biopsicosociales, tenemos pensamientos, somos químicamente, ¿sí? Puro neurotransmisor dentro de nosotros. Aparte de eso, nos relacionamos, porque lo que hacemos nosotros los seres humanos es básicamente relacionarnos. Entonces, si tú lo llevas a ese punto preciso, tú dices, todo es evolución. O sea, estamos constantemente evolucionando, constantemente cambiando, constantemente adaptándonos. Entonces, yo te digo, haz un proyecto de vida y si tú no me entendiste lo que yo te quise decir en algún punto, que tampoco te lo puedo explicar todo porque no puedo decirte o no puedo decidir por ti, el punto inicial de partida sería, haz un proyecto de vida para que mañana lo cambies. Va a sonar tonto o exagerar lo que estoy diciendo, pero realmente es así. Y bueno, aquí tienes el ejemplo vivo. Exactamente. Y yo digo, de verdad que felicidades porque mira lo que evolucionaste. No sé si realmente lo llegas a percibir, Sí. pero es un montón. Es un montón lo que has crecido, es un montón lo que has cambiado, el foco totalmente distinto, otra persona. De verdad que soy bueno. No, mentira. Es todo trabajo de ella. No, eres una herramienta que vale el esfuerzo, porque a veces decimos, no, es el dinero, no, es darse también un mimo y yo lo veo como una herramienta. Es correcto. Los psicólogos son herramientas para crecer y es para ir adentro. ¿Y quién puede ir para adentro? Tú solo, pero él te va a acompañar, porque tampoco tú me vas a decir a mí qué es lo que tengo que hacer. No puedo. No puedo. Primero que no es correcto. Exacto. Segundo, que si algo llegase a pasar y por casualidad de la vida, tu vida depende de un consejo que yo te di y está todo mal. Exacto. Entonces, básicamente, la realidad de esto es, tenemos la comparación de yo lo vivo así, lo veo de esta manera, Sí. de la mamá que ayuda al nene a caminar y no lo deja tocar el piso, no lo deja que se caiga, no lo deja que se lastime, no lo deja que se raspe, no lo deja jugar, es como esta situación. Y está la mamá que de repente le dice, mira, puedes jugar, pero ten precaución, sabe que si te caes yo no te voy a levantar, vas a tener que pararte y levantarte tú mismo. Exacto. Tampoco un extremo de que no vas a tener, Claro, la ayuda. no lo vas a ver, pero viste, Sí. es como más ayudas, y yo siempre he dicho esto, más ayudas dando las herramientas que realmente dando la mano. Exactamente. Ahora, Jonathan, me gustaría saber un poco, ya supimos tu experiencia y cómo lo llevas al tema de las redes sociales, pero me gustaría saber más de Jonathan Papa. ¿Qué parte de tu vida te cambió para siempre, aunque no lo cuentes mucho? Mira, yo creo que en mi vida hay dos momentos muy importantes y fundamentales que marcan lo que soy, lo que era, Sí. lo que fui y lo que seré, básicamente. Lo divido así porque somos experiencias realmente. Y llegado a un punto, yo hacía mi vida como cualquier otra persona puede hacer su vida, tiene una relación, Sí. tiene una familia, ¿viste? Me relaciono, tengo un trabajo estable, trabajo para una empresa bastante buena, tenía prestaciones, tenía auto, tenía una vida bastante estable y satisfactoria, a lo que la mayoría o el común denominador diría, bueno, está bien, Está viviendo una vida bien. bastante aceptable, está bien, Exacto. o sea, lo estás haciendo bien. Y llega un punto de crash donde es la muerte de mi mamá y yo comienzo a pensar y a replantearme un montón de cosas. Y digo, o sea, nosotros somos un instante, o sea, en cualquier momento estamos acá y nos vamos, y la vida no vale la pena lo que tú hiciste, lo que tuviste, lo que realmente entendiste o no entendiste, no te vas a llevar nada. Nada. Uno dice, bueno, las experiencias, pero realmente ni las experiencias, pues lo que dejamos es el legado a las personas que realmente se quedan, porque no sabemos lo que está más allá, que eso es tema Sí. para otro podcast. Obviamente. Ya llevamos el tercero y no hemos terminado esto. Otro punto de partida es me entero por pérdida de mi vista que tengo una enfermedad extraña y me toca buscar situaciones, buscar una opinión profesional, y cuando me doy cuenta en Venezuela no existía
¿sí? Un estudio como para determinar qué enfermedad yo tenía. Nadie sabe. Viste, ya era como un cúmulo de cosas. Yo tomo a mi pareja en un momento y le digo, mira, tenemos que tomar una decisión. Yo creo que la decisión es cambiar el rumbo totalmente. Él siempre estuvo muy ligado con Argentina porque tengo familia argentina. Sí. Entonces dije, nada, yo creo que lo que necesito en este momento es un cambio de aire totalmente. Vámonos, o sea, vámonos, vamos a vender todo, vamos a dejar todo atrás y nos vamos a Argentina y comenzamos de nuevo. Comenzamos de nuevo con esta situación que ya venía atrás, que era lo del tema de la vista, y ahí comienza el segundo crash, digo yo, que es darme cuenta de que existía una emoción allí muy arraigada en mí, que aparte se comenzó a crear como una creencia limitante. ¿Viste? Comenzó como una bolita muy pequeñita y fue como una bola de nieve cayendo del pico de una montaña hasta abajo, y ya era una avalancha cuando llegó. Y yo decía, bueno, me voy a quedar ciego. En reiteradas oportunidades me lo dijeron y yo me lo creí. Y dije, bueno, nada, sin importar lo que iba a pasar o la enfermedad que yo tengo, que muchas personas podemos hablar, y esto quiero que quede bastante claro desde mi punto de vista y de mi posición personal. Muchas personas lo ven desde el punto de vista de fe, yo lo veo desde el punto de vista de la experiencia. Lo que me ha enseñado realmente la enfermedad es a ser resiliente, a querer todos los días salir y a intentarlo, a luchar por lo que quieres y que no es imposible. Yo edito del teléfono, pero si me dices léeme algo, qué sé yo, no puedo leer nada porque ya mi vista no da como para leer. Muy posiblemente no pueda reconocer personas en la calle porque ya la vista tampoco me da para reconocer personas en la calle, y aún así edito en el teléfono. Entonces conseguí la manera de automatizar, de autogestionarme, de sobreponerme a esta situación poco a poco a mi manera, fuera buena o no fuera buena, fue lo que me funcionó en un punto y fue lo que comencé a practicar, ¿viste? Era como que yo dije, tengo que hacer el clic, esto tiene que funcionar, y si no funciona, ¿qué hago? Y dije, no, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a eliminar de la ecuación el no funciona y tiene que funcionar. O sea, tarde lo que me tarde, tiene que funcionar. Y va a funcionar. Y va a funcionar, sí, claro que obvio. Sí. Jonathan, ¿cómo te podemos conseguir en las redes sociales? Y bueno, en TikTok y en YouTube como Psicología Brutal, y en Instagram como Psicología Brutal con doble L. Perfecto. Sí. Buenísimo. Bien. Acá nos está diciendo nuestro productor Armando, que es el crack de Radio Inclusiva, que quiere una segunda y tercera parte. Así que, Victoria, vamos a hacerlo por ti. Segunda y tercera parte lo vamos a hacer. Muy bien, muy bien. Claro que sí, ¿viste? Claro que sí, está bien. Y última pregunta, esto es para ti y para que te des un regalo para ti y para que le des un regalo a todas las personas que te están escuchando. Si tuvieras un minuto para hablarle a esa cámara que tienes ahí, y ahí te va a ver todo el planeta, ¿qué le dirías? Que yo creo que lo más importante de nosotros como seres humanos es el sentir, y que si ustedes quieren realmente lograr algo en esta vida, es sentir. Si no sienten, es igual que nada. Sentir, sentir implica todo. Sentir implica sentir lo bueno, sentir lo malo, sentirse bien, sentirse fatal, sentirse hoy el mejor, mañana el peor, pero sentir. El sentir es lo que te va a ayudar a entender. Perfecto, me encantó. Me lo quedo yo también. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ya saben, las redes sociales de Jonathan es Psicología Brutal en TikTok con doble L, en YouTube y en Instagram. Así que síganos, y todas las preguntas que quedaron acá en este podcast que no se pudieron hacer, no pasa nada. Vamos a vernos en una segunda vez y tercera vez. Soy Gio Gainze y les agradezco un montón por acompañarnos otra vez en este podcast, tu podcast, El Eco de tu Voz.